Karen, muchísimas gracias por este espacio. Nos conocemos hace muchos años, hemos hecho algunas cosas en conjunto en ámbitos más de fundación y siempre me ha impresionado tu capacidad, tu claridad de ver las cosas y poder comunicarlas directamente, pero con esa calidez que al mismo tiempo siempre tienes. Así que te agradezco mucho este espacio y quería retomar esta conversación donde la dejamos hace casi 5 años atrás. Al final del 2019, pocos meses después del estallido, tuvimos una conversación en un podcast que teníamos, en donde lo interesante es que preparando esta conversación la volví a escuchar y me llamó mucho la atención la claridad de los puntos que planteaste y que de hecho desde entonces nosotros junto con algunas de las personas que están acá hemos estado trabajando en entender qué está pasando en la sociedad, qué está ocurriendo, qué cambios ocurrieron, cuál es el rol de la empresa en este nuevo ámbito. Y tú en esa oportunidad dijiste varias cosas. Dijiste, por ejemplo, que estamos viendo un cambio, yo te voy a recordar, un cambio estructural en la sociedad. Nosotros hablamos de un cambio de paradigma, y lo asociamos a 3 fenómenos que se acoplaron fundamentalmente en la cuarta revolución industrial, el tema tecnológico, el medioambiental, la emergencia climática, y tercero, la crisis de sentido, esta crisis que tiene sobre todo las nuevas generaciones preguntándose por qué estoy haciendo las cosas. Tú planteabas en ese momento de que este cambio existía un nuevo rol de la empresa, en donde tenía que agregar valor a todos los stakeholders, no solamente esto de maximizar utilidades para el accionista, y que esto se debía en gran medida a un cambio generacional que había ocurrido. Hablas de estas nuevas generaciones que vienen buscando propósito y que las empresas que no lo encuentren básicamente se van a encontrar sin talento en el camino, con consumidores más exigentes. Y todo esto entonces tú lo viste básicamente en conversaciones con la gente, tuve una orientación muy fuerte a la demanda de escuchar a la gente. Nosotros durante todos estos años hemos estado trabajando con antropólogos, con sociólogos, con filósofos en este proceso para entender lo que está ocurriendo y estamos convencidos, al igual como tú lo estabas en ese momento, que hoy día una llave muy importante está en el mundo empresarial, pero para eso necesitamos que las empresas se vuelvan más conscientes, los líderes se vuelvan más conscientes y entiendan que el rol de la empresa hoy día va más allá que generar utilidades para los accionistas. Tú lo hablabas en ese momento como marcas ciudadanas, ¿cierto? Ese era el concepto. Nosotros ya hablamos más de empresa consciente. Y me gustaría partir la conversación, ¿cómo ha cambiado esta visión, particularmente ahora que estás al mando de ICARE? ¿Cómo ha ido complementando? ¿Qué diferencias ves respecto a ese momento? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por el espacio. A ver, yo creo que no podemos hablar de cómo ha ido cambiando el rol de la empresa o qué está pasando con los empresarios sin pensar cómo ha cambiado Chile primero, porque estamos en otro Chile. Estábamos en el 2019 y yo creo que lo que hemos vivido en Chile desde el 2019 hasta ahora, después de haber estado tantos años en un periodo de calma, a unos les puede gustar, a otros no, pero más o menos compartíamos, creo, como la idea de que éramos un país que avanzaba hacia el desarrollo, donde más o menos había un modelo, unos, otros, pero que estábamos todos un poco de acuerdo en cuál era como la hoja de ruta. Yo creo que eso en el 2019, ahí estábamos recién, pero ahora no puedo no hablar primero del contexto. Yo creo que esto cambió y solamente en 5 años, yo creo que estamos un poco en shock por cómo ha sido estos 5 años. O sea, si tú te acuerdas, vino el estallido social, después, no sé si se acuerdan, pero estábamos todos esperando si es que iba a haber en marzo, porque fueron las vacaciones, estallido social como 2.0, y estábamos, sí, que no, que acuérdense que no podíamos llegar a las casas en la tarde, había que irse más temprano por la violencia, y después resulta que llegó marzo, y primero veíamos como que los chinos andaban con mascarilla, y de repente estábamos todos encerrados, y vino el COVID, no vino el estallido social, y estuvimos encerrados, vino la pandemia, después tuvimos
la convención, donde además se esperaba que hubiese un equilibrio, que al menos la derecha tuviera un tercio, no tuvo un tercio, tuvimos una convención 80% izquierda, ya tuvimos una convención que no resultó finalmente, porque se votó que no, tuvimos la elección del gobierno Boric, después se instala una crisis de seguridad, que hoy día cambia las prioridades de la gente como nunca lo habíamos visto. O sea, creo que la penetración del narco ya es una cosa evidente y la gente hoy día ya no vive con demandas sociales, vive con miedo. Por eso creo que Chile ha cambiado mucho. Una crisis económica que está ahí tratando de salir, pero que no vemos realmente los brotes verdes. Otro proceso constitucional que además fracasa, somos récord mundial. Hemos dos procesos constitucionales fracasados. Entonces, hoy día yo creo que el contexto en el que estamos conversando, hay mucha agua bajo el puente. Hoy día los chilenos, cuando se produjo el estallido social, no hay que olvidarse de que los chilenos tuvieron esperanza, mucho. Nosotros medimos en CADEM como cuál es el sentimiento predominante de la opinión pública y por muchos meses la gente tenía esperanza. Esperanza en que esto iba a generar un cambio y que íbamos a tener un mejor Chile. La esperanza se fue al suelo. Hoy día el 70% de los chilenos siente que vamos por mal camino, que no vamos a tener un mejor Chile, que sus hijos no van a estar mejor que su familia. Entonces, en ese contexto está la empresa. Ahora, ¿qué pasaba con la empresa? Fíjate, yo creo que había una evolución positiva. Yo en eso, bueno, ahora en cambio de rol, porque yo ahí estaba recién, no, todavía no estaba en ICARE. Claro, de ahí yo entré a presidir ICARE y me ha tocado mucho conversar con muchas empresas. Antes yo estaba en CADEM escuchando la opinión pública. Ahora mi trabajo ha sido estos 2 años conversar con gerentes, con empresarios de muchas empresas distintas. Y fíjate que yo creo que así como Chile despertó, que ya no sabemos si mejor se hubiera quedado dormido, pero en fin, despertó. Yo creo que la empresa al principio también despertó. Y yo creo que el estallido social hizo que el mundo empresarial abriera un poco los ojos y dijera, a lo mejor no todo estaba tan bien, y se empezaron a hacer otras cosas. Sí creo que después vino el 4 de septiembre, donde una constitución que era completamente antiempresa, o sea, no íbamos a tener empresa. Estuvimos al borde de eso. Fracasó y yo creo que ahí el mundo empresarial como que respiró un poco tranquilo y se olvidó un poco, creo yo, de que el estallido social no solamente fue la violencia, que por supuesto existió, sino que también fue 2 millones de personas en las calles, y un porcentaje muy importante de la población que además validaba la violencia como una forma de conseguir cambios que no se habían podido conseguir antes. Y eso es algo que yo creo que en el mundo empresarial se olvidó un poco, y es como ya, nos salvamos de la Constitución y sigamos como si nada hubiera pasado. Ahora, cuando digo que las cosas han cambiado, yo creo que ya al menos las grandes empresas, también por una cosa regulatoria, normativa, hay que hoy día informar qué haces tú con otros stakeholders, que no son los accionistas. Por lo tanto, yo creo que los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ya están insertos en las agendas de las empresas. Ahora, al final del día, de todo esto, yo creo que también, yo estoy completando mis 2 años como de presidente ICARE, que son 2 años, y al final del día mi conclusión de si la empresa cambia o no cambia, yo creo que esta disyuntiva o esta como poner en tensión la visión de, no sé, pues Milton Friedman, de que la empresa solo tiene que maximizar la utilidad de sus accionistas, versus BlackRock, ponle, que el capitalismo de stakeholders, que hay que crear valor para todos los stakeholders. Al final, yo creo que las empresas que lo entienden bien no es tal, no es una tensión, porque si tú, o sea, yo no creo que Milton Friedman haya pensado que hay que maximizar la utilidad de la empresa en el corto plazo. Y si tú quieres maximizar la empresa en el largo plazo, necesariamente tienes que hacerte cargo
del medio ambiente, porque si no te vas a quedar sin medio ambiente, sin mundo. Te tienes que hacer cargo de los proveedores, porque si no los vas a reventar. Te tienes que hacer cargo de los clientes, porque al final si no, no te van a elegir. Te tienes que hacer cargo de los trabajadores, porque si no, nadie va a querer trabajar en tu empresa. Por lo tanto, yo creo que al final no es que o me preocupo de los accionistas o me preocupo de todos los stakeholders, sino que la única manera de garantizar tu obligación como ejecutivo o como directorio tú tienes el deber fiduciario de maximizar el valor para los accionistas, la única manera de hacerlo bien es realmente, creo yo, haciéndote cargo de los otros stakeholders. Y creo que eso es algo que ha ido pasando en las empresas. Partimos con decir que hay que hacerlo. Y uno podría ver, no sé, por la página de Odebrecht, ¿cierto? En su momento decía, pero puras cosas maravillosas, pero después el hacer era bien distinto. Y estamos a mí me parece que estamos como en ese proceso de empezar a reconciliar, porque entre la diferencia entre el decir y el hacer está el greenwashing, ¿cierto? Que cuando se mete el lado más, si quieres, negativo desde el marketing, de ¿sabes qué? Digo lo que sea para que tú me compres, ¿cierto? Pero sí por lo menos la visión que nosotros tenemos, que se están haciendo cosas, pero en general las empresas están haciendo mucho, incluso las grandes empresas, muchas cosas como para el check, para la foto. Son acciones que no están muy conectadas, y el paso tiene que ver con realmente ser. Y ahí, que también fue una clave que tú dijiste en esa conversación, no lo dijiste con estas palabras, pero es uno de los elementos centrales de lo que nosotros estamos buscando desde el observatorio, que esto tiene que ser desde el propio giro. No sirve el que yo cambie, ¿cierto?, mi flota por una flota eléctrica, me saque fotos, estoy más verde, cuando en realidad no está metido dentro de la empresa. Y por eso nosotros lo que abogamos desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial es el cambio de un modelo de negocios a un modelo de valor, en donde esté dentro, el modelo de negocio esté construido sobre un propósito conectado con un dolor social. Es decir, que sean empresas que solo por existir y por operar estén agregando valor. Eso es lo que estamos viendo menos. No sé cuál es tu... Sí, yo creo que tú tienes razón. Yo recuerdo en esa conversación en 2019 lo hablábamos como desde nuestro estudio Marca Ciudadana, justamente, y lo que la gente nos decía, yo siempre doy este ejemplo porque creo que es demasiado claro, lo que la gente nos decía en los focus es que, por un contraste, por ejemplo, entre las bicicletas, ¿se acuerdan de las bicicletas naranjas del Itaú? Creo que te di ese ejemplo, ¿sabes? Y Metro. Metro siempre es una marca ciudadana. Entonces, cuando la gente ve las bicicletas del Itaú, dice... Nadie se acuerda, en verdad, que son del Itaú, porque probablemente ustedes tampoco, porque no tiene nada que ver las bicicletas, que son buenas para la salud, son buenas para el medio ambiente, pero que no tienen nada que ver con lo que hace el banco. O sea, a lo mejor el Itaú en Brasil está más integrado en su propuesta, pero acá en Chile al menos, como que me vende cuentas corrientes y tiene bicicletas naranjas. Entonces como que la gente no se acuerda, porque no es parte de su negocio. No es... En cambio, Metro, decía la gente en Focus, claro, sabe que hay aglomeraciones, que a las 7 de la tarde es insufrible, pero no va a plantar árboles en la Patagonia, sino que lo que hace es poner aire acondicionado, poner wifi, bibliotecas adentro del metro. O sea, se hace cargo del problema o gasta plata en algo que es bueno para los stakeholders, pero desde su quehacer. Y yo creo que efectivamente sigo pensando que esa es la clave, porque hoy día si lo miramos más como en factores ESG, que hoy día quizás es el lenguaje que usaríamos, hay una lista de factores ESG interminable. Como dices tú, hay muchas empresas que por llenar hacen TIC. Y yo creo que esto, las empresas que lo hacen bien, funciona cuando tú de todos esos factores eliges aquellos que tienen que ver con tu propósito. Y no haces cosas que no tienen nada que ver con tu propósito. Entonces, yo creo que no saco nada con plantar árboles en la Patagonia si es que no le pago a los proveedores 30 días. Porque si estoy en un lugar donde tengo proveedores que son chicos y no les pago, entonces, claro, estoy haciendo el bien por otro lado. Pero yo creo que las empresas que lo hacen bien son los que eligen de toda esta lista larga de cosas que uno puede hacer por temas ambientales, por temas sociales, aquellos que son desde tu quehacer. Y sigo creyendo firmemente en que esa es la clave.
me parece a mí. También otra cosa interesante que he visto, me tocó comentar, que lo recomiendo, el libro de Eizaguirre, Juan Eizaguirre, sí, Juan. Yo soy pésima para los nombres. Despropósito se llama. Y habla justamente de las distintas motivaciones por las que tú puedes hacer todas estas cosas, que es hacer el bien ocupándote de los otros stakeholders. Y también él toca un punto que yo creo que es súper importante, que hay que tener cuidado con que la motivación sea realmente hacer tu negocio en conciencia con los otros stakeholders y no el ego de los ejecutivos. Porque también hoy día en un mundo de redes sociales, la tentación de hacer el bien y hacer cosas buenas por la sociedad con cosas que no tienen nada que ver con tu negocio, es tentadora para los ejecutivos, pero tú estás haciéndolo con la plata de los accionistas. Entonces, en realidad, claro, tú puedes quedar súper bien, eres famoso en LinkedIn. Entonces, yo creo que el equilibrio está justamente en elegir aquellas cosas que son de tu negocio y que, por lo tanto, hacen el bien a los otros stakeholders, pero al final maximizan el valor del accionista para el largo plazo. Y yo creo que ahí esa es la clave de hacerlo correctamente. Por eso la conexión con el giro es tan claro. importante. Otro tema que conversamos en ese momento y que para nosotros también es trascendental tiene que ver con las nuevas generaciones. Nosotros, aparte de lo que hacemos en el observatorio, es observar las nuevas generaciones para entender qué valores, qué cosas vienen a instalar estas nuevas generaciones. Históricamente siempre tú lo que tenías es que la generación, lo que llamamos la generación de turno, entre los 20 y 30 años, venía a instalar ciertas creencias, pero se encontraba con la generación anterior que le decía, cuando usted sea grande, ahí hablamos, ahora todavía no sostenemos el poder, ¿cierto? Esto cambió con la llegada de los millennials y cambió porque se encontraron con la tecnología. Al encontrarse con tecnología, el balance de poder entre las generaciones cambió y por primera vez empezamos a ver una generación joven instalando sus valores mientras son jóvenes. Y lo que estamos viendo hoy día, tú en ese momento tú planteabas, decía, es todo un desafío cómo vamos a trabajar con estas nuevas generaciones, cómo se van a instalar. Y parte de la tensión que nosotros estamos viendo en la sociedad tiene que ver con eso, con que por una parte estas nuevas generaciones están desencantadas con el modelo, con este modelo tradicional que además está rompiendo el contrato social porque por primera vez los hijos están siendo más pobres que los padres en mucho tiempo, ¿cierto? Entonces están yendo y creando un mundo virtual y la relación con el mundo más real está siendo bien compleja, en donde de hecho creemos que el propósito es un elemento para poder trabajar en conjunto, pero ¿es suficiente? ¿Quieres que te conteste desde lo políticamente correcto o desde lo que pienso? Absolutamente, como siempre lo digo. Ya. No, a ver, lo que pasa es que yo creo que el desafío de trabajar con la generación nuestra, X, algunos boomers ya, con los millennials, yo sigo sin encontrar el camino. O sea, yo creo que somos generaciones súper distintas. Creo que esta es una generación, los millennials, que nació con un clic para conseguir las cosas. O sea, si los más viejitos, yo sé que algunos de ustedes no, pero los más viejitos teníamos que ir a la biblioteca, buscar las páginas, sacarle fotocopias, leerlas, resumirlas, juntarlas, integrarlas, escribirlas y entregar un trabajo, corchetearlo, no sé, ponerle con la perforadora y una cintita. Todo eso en un clic. Google. Ya para qué decir hoy día ChatGPT. Entonces yo creo que el mundo en un clic evidentemente genera una generación distinta donde el valor del esfuerzo es diferente. Estoy hablando como vieja, mis hijos me dirían, ¿eres una boomer? Sí, soy una, no, en realidad soy casi boomer, pero no, soy X, casi. Pero lo que yo no encuentro todavía, o sea, yo creo que las empresas siguen tensionadas entre la generación mía y los millennials. Pero, para no ser tan negativa, porque yo no sé, ojalá tú me digas cómo se soluciona eso, ustedes que lo han trabajado, yo no lo encuentro, yo creo que son generaciones súper distintas y veo a los gerentes lidiando con la generación millennial. Pero sí creo, nosotros acabamos de hacer un estudio en CADEM,
de la generación Z, que son los menores de 30. Y yo creo que acá hay un cambio bastante importante. Como que tendemos a pensar que los Z vienen son como los que siguen a los millennials. Y déjame destacar algunas diferencias que son súper interesantes. Uno, la verdad, no están muy preocupados del propósito de las empresas. Quieren trabajar en una empresa donde ojalá el trabajo sea entretenido, lo más libre posible, me paguen harto, buenos beneficios, lo hace bien y me plata para poder viajar. Que no es lo mismo que querer cambiar el mundo. Súper distinto. O sea, de hecho, no me acuerdo bien el número, pero si no me equivoco, solo un 20% cree que quiero trabajar en una empresa porque quiero cambiar el mundo. No quieren mejorar el mundo, quieren ser felices en su empresa, que es súper distinto. Pero puede ser, perdón, interrumpa, puede ser que sea porque ya no creen Sí, que la puede ser. empresa Sí, va a ser puede ser. capaz de A lo mejor. ese vehículo. Es que mira, podríamos estar horas filosofando en el por qué, pero yo creo que esta es una... O sea, hoy día nosotros como empresa, porque la generación que viene es esta, yo creo que esto de que todo tiene que ser con propósito, yo sé que aquí nos gusta mucho el propósito, pero esto de que todas las empresas tienen que querer hacer algo por el mundo, yo creo que eso no es lo que está atrayendo a la generación de 15 a 29. No sé por qué, pero creo que más bien es un buen trabajo donde lo pase bien, donde tenga libertad, donde me paguen harto, importa mucho, o sea, todo es posible en la medida que puedas pagarlo, esa es la lógica. Y entonces, si me pagan bien y el trabajo está bien, bienvenido, y no están ni ahí con cambiar el mundo. Estoy generalizando, por si estoy hablando de promedio, estoy comparando generaciones. Por supuesto que hay algunos jóvenes que quieren cambiar el mundo, así como hay millennials súper esforzados. Esa es una diferencia. Y otra diferencia que también es importante, tres te voy a decir. Una segunda diferencia es que son más individualistas y yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que en este mundo donde al final parece que pucha, ya llevamos, al menos en Chile, 2 procesos constitucionales, no resultó, es como la gente se ha vuelto más individualista, es como, ¿sabéis qué más? Cada uno se la arregla como puede, porque al parecer el esfuerzo colectivo de ponernos de acuerdo en un modelo que nos haga sentirnos a todos incluidos y felices, como que no resulta. Entonces son mucho más individualistas, como que creen que cada uno tiene que arreglársela por sí mismo. Son menos, que tiene que ver con esto de cambiar el mundo, porque cambiar el mundo participan menos de organizaciones sociales, donde te agrupas para hacer el bien. Son más individualistas. Y tercero, trabajan más, que es algo que a mí me gusta. No recuerdo los números, pero un porcentaje muy importante de los menores de 29 trabaja para tener plata, para poder hacer cosas. No sé, yo tengo 3 hijos, una de 21, 2 de 18. O sea, la de 21 ahora se va a Europa y juntó 3 millones de pesos sola. Y por mientras estudia Derecho y Ingeniería Comercial. O sea, lo que quiero decir es que eso no es distinto a lo que veíamos los millennials. Después, es como que muchos trabajan y hacen cosas para juntar plata porque lo quieren pasar bien. Entonces yo creo que viene una generación un poco más, que no tiene que ver con nosotros, que yo creo que trabajábamos porque no nos quedaba otra, porque era la única opción que teníamos, porque nuestros papás eran inmigrantes. No, yo creo que estos nacieron también en un momento más fácil, pero también se dan cuenta que... como, no sé, pues piensa, esta es una generación, mira, que ha crecido. Marcas que son referentes. Just do it. Nothing's impossible, dice allá. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, dice Disney. En la medida que puedas pagarlo. Y ellos lo tienen súper claro. Entonces, no es muy alentador lo que estoy diciendo, porque no sé si son las motivaciones como más espirituales realmente. Pero sí creo que es una generación que es más esforzada, porque quiere tener una buena vida. Y eso puede hacer más fácil, creo, la convivencia de las empresas con las generaciones mayores. Mira, te voy a dar cuál es mi A ver. soy un poco más particular quizá en esto que tiene que ver con que efectivamente yo creo que estas nuevas generaciones están viviendo una anomia en términos de que, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Se trató de hacer este cambio de paradigma, no funcionó, ¿cierto? El tema
De hecho, no hay futuro, no sabemos por cuánto tiempo va el planeta, entonces mejor no tengo hijos, tengo el gato castrado, no necesito gastar mucha plata, prefiero pasarlo bien, prefiero pasarlo bien ahora. Pero eso tiene que ver con justamente una falta de un relato que nos una en torno a un futuro mejor. Y ahí es donde nosotros al menos creemos de que este concepto de conciencia empresarial puede hacer un cambio en donde tú puedas conectar. Al final, ¿qué ha pasado en Occidente? Resolvimos los temas materiales, ¿cierto? Para encontrarnos con los problemas más internos, que tienen que ver con el sentido, la trascendencia. Tú mismo me decías en esa reunión, en ese podcast, la diferencia que hace cuando uno empieza a trabajar, a servir, en vez de servirse al mundo, a servir al mundo. Entonces la pregunta, esta anomia que estamos viendo, esto de no más, puede ser producto de justamente que nos quedamos sin un relato de un mañana mejor, y que esa clave pueda estar desde la empresa. Pucha, es una pregunta bien difícil. Mira, yo me he dado cuenta que cada vez creo, uno de los valores en el que creo más profundamente es la libertad. La empresa es una maravilla porque es como el tipo de asociación donde yo creo más interesante, donde adherimos libremente. Uno decide trabajar en una empresa, uno decide comprarle a una empresa, y en ese sentido creo que la empresa tiene una esencia muy bonita. Pero también, así como creo en la libertad desde ese punto de vista, yo creo que pensar que los más jóvenes se han vuelto así producto de la anomia es una mirada nuestra, es una mirada desde nuestra generación. Y yo creo que ellos son libres de mirar el mundo y hacer el mundo como quieran. Y si ellos han decidido, o sea, es muy malo que no tengan hijos. Es muy malo porque genera muchos problemas sociales y económicos. Y espirituales también, quizás. A mí me encantan los hijos. Y creo que es muy triste que alguien no tenga hijos, pero eso es lo que creo yo. Ellos son distintos, ellos piensan distinto. Y a mí me encantaría que ellos sintieran que en este mundo vale la pena tener hijos. Pero si ellos creen que es más entretenido tener gato, ¿tenemos que mirarlo como algo negativo? No, yo no estoy diciendo algo negativo, pero si tú miras, por ejemplo, si tú miras lo que está pasando con la salud mental, las depresiones, los intentos de suicidio, las curvas van así. Sí, completamente. O sea, tú estás viendo una sociedad cada vez más enferma desde el punto de vista mental. De todas maneras. Entonces está mostrando que hay algo en la sociedad que no está bien, que no está funcionando. Por eso cierto. Que nosotros creemos de que acá lo que necesitamos es generar un nuevo relato, algo que nos una hacia volver a construir. Bueno, en eso yo estoy 100% de acuerdo. O sea, lo que pasa es que a mí me cuesta un poco el interpretar el porqué, porque creo que el interpretar el porqué a una generación le pasa algo, al final uno lo puede hacer desde otra generación o desde el punto de vista de ellos, y ahí uno entra en la libertad. Claro. Pero en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que yo creo que hoy día la prioridad más importante en Chile en particular, es que volvamos a consensuar un sueño, un relato que nos haga a todos sentir que estamos incluidos y que vamos hacia alguna parte. Lo tuvimos durante los famosos 30 años, lo tuvimos. O sea, cuando el presidente, hoy día no está con nosotros, pero el presidente Piñera dijo que estábamos en un oasis, claro, después uno se reía de eso, porque claramente no nos parece que no estábamos, pero en verdad, muchos creíamos que estábamos en un oasis. O sea, durante los 30 años, más o menos, consensuamos un modelo económico, consensuamos que si es que nuestros hijos se esforzaban, iban a estar mejor que nosotros. Que yo creo que eso es lo que la gente sentía. Eso se rompió. Yo creo que hoy día no tenemos un sueño país, no tenemos un relato que nos una. Y la gran pregunta que yo me hago, y que al final
quizás para mí es la clave de la crisis. Es si tenemos o no los liderazgos capaces de generar un sueño país y un relato que le haga sentido a la mayor parte de Chile. Los liderazgos en el mundo político, los liderazgos en el mundo empresarial y en todos los ámbitos. Y al final yo creo que la peor crisis que tenemos es de liderazgo. Porque no sé si tenemos a las personas capaces de visualizar un sueño país, de ponerlo en palabras y de hacer que un gran porcentaje de gente se sienta llamada y representada y nos volvamos a unir en torno a un sueño de que vamos a tener un mejor país. Y yo creo que ese es el gran desafío hoy día, y es de liderazgo. Yo, en el último ENADE, el llamado que nosotros hicimos fue: no podemos resignarnos ante el inmovilismo. No sé si leyeron el Financiero ayer, una empresa invirtiendo $4.000 millones en Brasil y un proyecto por 1.000, no sé cuánto, 1.400 parado en Chile. Estamos bajando los brazos. O sea, cuando nos estamos yendo, yo entiendo que al final el capital uno lo pone donde cree que va a rendir más, pero yo creo que no podemos bajar los brazos. Y yo creo que no tenemos que dejar que Chile... o sea, estamos en un punto de inflexión donde o consensuamos un sueño común y encontramos la manera de hacerlo, o nuestro país se va a parecer más a los países a los que no queríamos parecernos. Y eso nos puede pasar. O sea, hoy día tenemos la tormenta perfecta. Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis social, tenemos una crisis de delincuencia, de seguridad, y es la tormenta perfecta para el populismo. Entonces yo creo que lo más importante hoy día es que puedan surgir aquellos líderes que van a ser capaces de delinear un sueño común. Y sí tengo la esperanza de que en el mundo empresarial podamos tener un rol que a lo mejor a la política le está costando. Bueno, de hecho nosotros creemos que la principal llave hoy día está en el mundo privado, aun cuando necesitamos evidentemente todos los actores, pero es desde el mundo privado en términos de la capacidad de gestión, la velocidad, los recursos, etc. Y además, si uno mira en la historia de la humanidad, en otros momentos fueron, no sé, reyes, lo que eran iglesias, etc. Hoy día es solo empresarios lo que lo mueven. O sea, si tú tomas los 50 entre los países y organizaciones, creo que la mitad son empresas, las más grandes del mundo. Pero si son las empresas las que mueven el país, pues sí es el... Pero ahí está otro punto que tú dijiste en ese momento. Hablamos porque cuando tú tienes a los jóvenes que están empoderados, juventud más empoderamiento puede llevar a la soberbia, ¿cierto? Entonces, tú lo que necesitas es el trabajo intergeneracional, donde probablemente los más jóvenes van a tener más claridad hacia el qué hay que hacer, porque el mundo al final es para ellos el futuro, ¿cierto? Y los más viejos, el cómo aporta la experiencia. Y ahí es donde necesitamos que haya esa conversación, y hablamos de qué pasa con los mayores en ese momento eran 40 y tantos, 50 años, que tú decías, no la van a poder ver. Es decir, necesitamos bajo 50, que son los que puedan ver. ¿Qué estás viendo tú ahí? ¿Estás viendo nuevos liderazgos que podrían ayudar en ese proceso? No sé si estoy viendo nuevos liderazgos. Lo que sí estoy viendo es que hoy día yo agregaría otro tema, que es la generación sobre 55, sobre 60, o sea, que hoy día es un gran tema. Y fíjate que ahora sí creo que hay una oportunidad más ahí. Piensa que, bueno, hoy día sabemos que la esperanza de vida ha aumentado mucho, sabemos que el cambio de la estructura de nuestra población, o sea, en el 2050 la mayoría van a ser viejos. Hace 15, 20 años la mayoría eran al medio y antes jóvenes. O sea, la población se está envejeciendo y la gente está llegando a vieja con salud, con posibilidad de hacer cosas. Y hay un grupo tremendo de gente donde yo creo que hay una oportunidad de gente que está súper bien y que hoy día no es contratada para trabajar, no está en la política. O sea, yo creo que más bien le tengo alguna fe, fíjate, a los liderazgos más senior. Venía escuchando justo ahora un podcast donde estaba Gonzalo Smith, que es el fiscal de Falabella.
gerente legal, que es director de ICARE también, y él estaba contando un proyecto interesantísimo, donde en Falabella tenían que, para el equipo de abogados, necesitaban como un proyecto donde se necesita criterio y experiencia, más que estar al día en la última legislación. Y están contratando gente sobre 60. Vamos a ver cómo resulta, pero yo creo que es un gran tema, porque yo creo que, mira, antes era como cuando gobernaba la Concertación y los 30 años y se alternaba con la derecha, como que estos jóvenes estaban como idealizados, porque ellos decían que ellos sí sabían cómo y que iban a venir a mostrar que todo se podía hacer bien. Pero resulta que ya se murió la idealización porque ya estuvieron a cargo, digamos, y ya. Entonces ahora, como que ya no hay nadie idealizado. Entonces ahora tenemos que entre todos, como ver quién puede. Y yo creo que no solo están los de 40, sino que también están los de 60, que tienen mucho que decir y mucho que aportar. Y los de 70, fíjate que también. Entonces, yo no sé cómo, Alexis, y yo creo que en eso tú sabes más que yo, porque ustedes han estado trabajando en esto, pero yo creo que tenemos que hacer trabajar juntos a los de 70, que hoy día están bien, están sanos y tienen toda la experiencia, el sentido común, como la sabiduría de haber pasado por más cosas, con los de 50-40, con los millennials y con los Z que vienen con otra mirada. Así que ahí más bien yo quiero aprender de ti en cómo lo hacemos trabajar a todos juntos. Déjame hacer la última pregunta antes de abrir a comentarios. Tu gran cambio en ICARE, decíamos una cosa es decir, otra cosa es hacer, pero otra cosa es ser. Y en el ser, el probar estos conceptos de trascendencia, cuando realmente estás trabajando por dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste. Sí. Cuando uno prueba eso, es terrible. Es un gran cambio. ¿Cómo ha sido eso en tu caso? Sí, ha sido, la verdad, estos 2 años en que yo he podido tener esta oportunidad de presidir ICARE han sido fascinantes y de lo más entretenidos y gratificantes que he tenido profesionalmente. A mí me encanta todo lo que hice en CADEM por 30 años, pero claro, lo que me pasó es que nunca me lo imaginé, en verdad. Cuando me preguntaron si quería ser presidente de ICARE, en verdad, yo creo que no entendí muy bien lo que estaba haciendo. Además que tú querías bajo perfil, así que... Bueno, sí, totalmente. O sea, de hecho, en CADEM, mi socio es el que es el vocero, porque yo siempre quise estar calladita. Y cuando me preguntaron, será, pues, y esto es un poco más público. Pero más allá de eso, porque esa no es la parte entretenida es que yo me levanto en la mañana y en ICARE tú puedes hacer mucho. O sea, cada proyecto que a alguien se le ocurre se puede hacer. Y son proyectos que no son para una empresa. Yo soy directora de otras empresas donde tú puedes poner como tu mente, tu capacidad, tu energía al servicio de lo que hace una empresa. Pero claro, cuando estás en una institución como ICARE, por ejemplo, tú puedes poner tu capacidad y tu energía al servicio de cosas que afectan a todos los chilenos. Y cuando tú te levantas en la mañana y sientes que se te ocurrió una idea y que puedes llegar y va a haber un equipo y vas a poder hacer algo que puede redundar en que haya un diálogo que finalmente resulte en algo que va a beneficiar a todos los chilenos y que nos va a ayudar a quizás reconstruir el sueño, es fascinante, es energizante, es rico. Así que yo ahora estoy deprimida porque yo termino en diciembre, entonces me voy a levantar el 1 de enero, me voy a levantar ese día y voy a decir, chuta, ya no tengo eso. Voy a seguir en ICARE, porque a mí en ICARE tú tienes 8 años de directorio y a veces tú eres presidente antes o después. Yo por suerte me quedan 2 años. Pero claro, no es lo mismo, obvio que no es lo mismo porque hoy día me toca presidirlo. Pero el poder sentir que tú te puedes levantar en la mañana y hacer algo por Chile, es una sensación maravillosa, ha sido un privilegio, una suerte que voy a agradecer para siempre y que voy a tener que buscar por dónde canalizar. Yo tengo alguna idea. ¿Abramos preguntas, comentarios? Bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo que acabamos de escuchar y veo claro que esta nueva generación viene con mucho ego. Es una generación nueva donde el ego
está muy inflado. Entonces, una de las maneras cómo se puede lograr disminuir ese ego es buscando opciones donde uno pueda dar un poco más. Entonces, hay empresas, me tocó una empresa en Estados Unidos, cliente nuestro, que tiene proyectos sociales donde apoyan a niños con enfermedades, etc. Y obligan, pero no obligan, dentro del contrato les piden que un porcentaje de lo que van a recibir van a darlo a esta asociación, y dentro de los horarios de trabajo se dan X cantidad de horas para ocuparse de esas necesidades. Entonces se empieza a generar una, digamos, una política de dar, de no solamente tener. Y al estar haciendo todo esto, genera en todo el equipo otro tipo de dinámica, otro tipo de situaciones. Entonces, tratar de lograr dentro de los gerentes, etcétera, dar ese tipo de ejemplo, creo que va a ayudar a integrar muchísimo más a la empresa. Empiezan a ver que no todo es recibir, sino también dar, y con ese ejemplo se puede extender muchísimo. Son unas ideas que me llamó la atención mucho con un gran cliente que tengo allá en Estados Unidos, y me pareció increíble de imitar. Entonces, sí, súper interesante. Yo también he visto experiencias como esa y yo creo que son buenas, son súper buenas. Yo creo que son buenas especialmente para los millennials. Tengo más dudas con los Z. Yo creo que los que vienen prefieren que le paguéis más y no están tan preocupados de ir a ayudar. Pero yo creo que funciona porque tiene muchos beneficios. Es dar, pero también genera sensación de equipo. Y sí, a mí me gusta mucho eso. La pregunta es si las generaciones más jóvenes van a querer hacer eso. Idealmente que esté más conectado con el giro. Claro. Hola, una pregunta. Oye, desde todo lo que es extraordinario lo que conversaron, y desde tu experiencia en Cadel, que tiene una gran trayectoria desde la opinión pública, conocimientos, consumidores, clientes, ahora nos estamos refiriendo a los colaboradores, ¿no es cierto? Estábamos hablando de eso, y también hay un tema que estamos viviendo como país, y yo creo como generaciones, aparte de las brechas generacionales, de crisis de sentido y pérdidas de credibilidad en el Estado, en lo político, en las Fuerzas Armadas. Aquí te digo, en algunos abogados, no vale la pena enfocarse, sino que en lo que tú dices, que desde el empresariado tenemos una oportunidad. Y es lo que me gustaría que cada uno de nosotros lideramos empresas la tomemos. ¿Por qué? Porque frente a esta falta de apego, ¿a qué me aferro? Desde la empresa, cuando hay un propósito consciente, que me encantó lo que tú dices, le damos un objetivo y un para qué a los colaboradores, y cuando nos enfocamos, obviamente la primera sostenibilidad que hay que buscar es económica, si no hay empresas, no hay negocios, no se pagan los sueldos, pero con foco en las personas que partan, en los colaboradores, clientes, stakeholders y todo lo que nos rodea, cuidando el medio ambiente, que ya la línea completa, creo que podemos hacer un mejor país, como dice, pero lograr que la gente que trabaja tenga un mayor bienestar, una mirada propositiva, y que no caigan en temas políticos y que vemos los empresarios son los malos, nosotros los buenos. Tú dijiste ahí de la tendencia. Entonces, esa oportunidad es de oro y es ahora. Si ahora nos enfocamos en hacerlo bien, en checar bienestar a nuestros colaboradores y buenos productos, servicios a nuestros clientes, yo estoy convencido que podemos subir el nivel. Cuando haya que elegir de nuevo quienes nos lideran como país, van a votar de mejor manera. Yo estoy súper de acuerdo, tremenda oportunidad, y más aún en un contexto donde las ideas como muy pro-Estado, anti-empresa, fueron rotundamente rechazadas el 4 de septiembre en el primer plebiscito. O sea, yo creo que eso hay un antes y un después de ese 4 de septiembre, porque el modelo era totalmente pro-Estado. Y los chilenos no quieren eso. Entonces yo creo que efectivamente la empresa tiene una tremenda oportunidad hoy día de ser quien le da esa respuesta que el Estado, al parecer, no está pudiendo dar. Y sí creo que los trabajadores
A mí nunca me ha gustado la palabra colaboradores, yo perdón, pero soy antigua. Porque no sé si colaboran, realmente trabajan. Digo yo. Los trabajadores son un stakeholder clave. De hecho, en Chile pasa una cosa que quizás es distinta que en otros países, donde, no sé, pues en Estados Unidos tú ves que en un sector geográfico conviven distintos niveles sociales. Pero acá, o sea, uno podría poner una pared en las 3 comunas y separaste a los ricos y los pobres. Que es bien raro, en verdad. Estamos súper segregados, vivimos geográficamente segregados. Y la empresa es uno de los pocos lugares donde conviven personas de todos los niveles económicos. Tal vez Costanera Center es otro, pero no sé si hay más. Es que las plazas son otras, los cines son otros, todo es otro. Costanera Center y un poco Parque Arauco, quizás. Pero aparte de eso, las empresas son el único lugar donde todos nos juntamos. Y yo creo que en ese sentido es súper importante el cómo nos relacionamos con los trabajadores. Súper importante. Yo siempre doy este ejemplo, pero todavía existen, perdón si es que estoy ofendiendo a la empresa de alguien, pero todavía existen empresas donde hay comedores para unos y casino para el resto. Ascensor para unos y ascensor para el resto. Yo creo que eso ya no. No, porque somos todos personas. Y está bien que unos ganen más y otros ganen menos, porque unos hacen un trabajo que vale más plata. Pero me parece a mí que no está bien que no podamos conversar, que no podamos juntarnos. A veces la desigualdad no está para la gente, cuando yo la escucho, tanto en la plata, que también es importante cuestionarse cuánta plata le podemos pagar realmente a los trabajadores, cuántas horas realmente podemos hacer que trabajen, hay que ser creativo ahí, no es fácil. Pero también está en el trato. Yo creo que es súper importante cómo los empresarios tratan a los trabajadores, cómo los gerentes tratamos a los trabajadores, cómo nos relacionamos de igual a igual entre todos. Comentar lo que acabas de decir. En Occidente, cuando cae en los grandes relatos y cae particularmente el cristianismo, ¿cierto? Sale una cierta ética que había en la sociedad y la gente queda básicamente a disposición de los mercados, libre mercado y el mundo político. ¿Ah? Y por justamente el punto que estás diciendo tú, que hoy día la organización en donde está cruzando los distintos niveles, digamos, y los distintos tipos de personas, es que creemos que en el corto y mediano plazo la empresa es tan clave de volver a meter ética desde la empresa, porque hoy día por primera vez en la historia tener una empresa ética es buen negocio probablemente. Entonces, meterlo desde la empresa. En el largo plazo, evidentemente, la educación es clave, pero en el corto y mediano plazo... Estoy completamente de acuerdo. La educación es clave. Pero en el corto plazo yo creo que la empresa tiene un tremendo rol y hay que meter la ética en la empresa, no hay que meterla. La empresa tiene que actuar éticamente, mira, por lo que sea. Pues acá podemos, tú y yo quizás pensamos un poco distinto, pero da lo mismo, porque yo creo que puede ser por negocio, porque finalmente es buen negocio, como yo decía, en el largo plazo los accionistas no se van a beneficiar si tú te comportas poco éticamente, porque la empresa no le va a ir bien. Puede ser porque es buen negocio, puede ser por obligación. Tenemos una ley que cada vez se nos está poniendo más complicada a las empresas porque justamente han pasado cosas que nos han llevado, no sé, pues tenemos hoy día la ley de delito económico, la ley Carín, bueno, por obligación, por negocio o por conciencia ética. Pero al final, o porque creo que, por Dios, porque creo que Dios quiere que yo lo haga. Pero da lo mismo por qué. Por negocio, por obligación, por espiritualidad. No me importa por qué, pero al final hay que hacerlo. Y no sé si tenemos que ponernos de acuerdo en el por qué. La última pregunta, estamos sobre la hora. Karen, se hablaba de mucho de la generación, que como lo veíamos la generación. Finalmente, o sea, perdón, la escena. Yo creo que la salud mental, yo soy una persona de tema de salud mental que creo que es clave para lo que está viviendo el país, como las empresas también se hacen cargo. Y eso también pasa con las redes sociales. Hoy día estamos súper conectados, yo creo que más conectados que nunca, pero más solos que nunca.
Entonces, creo que eso también impacta mucho en ese individualismo que a lo mejor pueden tener las nuevas generaciones. Y creo que hay alta experiencia también desde trabajos que se han hecho desde el modelo dual. Yo he visto experiencias exitosas que donde las generaciones más antiguas enseñan, yo diría que eso creo que es un buen camino para la empresa, pero yo creo que también tenemos que hacernos cargo de la salud mental de inicio a fin, ¿ya? Y hoy día, creo, coloco, y soy una propulsora de eso, de que así como teníamos el control del niño sano, deberíamos tener también controles de la salud mental en épocas cuando los niños son pequeños, adolescencia, porque esas son las nuevas generaciones que están llegando a trabajar. Y para los que a lo mejor tenemos el privilegio de llevar a nuestro hijo a lo mejor a atenderse en salud mental, que hoy día sí que es un privilegio, porque una consulta de psiquiatra ya es escasa, pero para la mayor parte no. Impagable. Entonces creo que eso es lo que está impactando. O sea, hay que Sí. y solamente decir que creo que tienes el liderazgo para tener un sueño al país. Gracias. Gracias. A ver, yo creo que no me detuve en eso porque es un tema muy largo. La crisis de salud mental es brutal. Yo estoy de acuerdo contigo y especialmente en las generaciones más jóvenes, pero también en las más adultas. Nosotros en una encuesta otra vez veíamos que más o menos el 80% de las personas declara haber tenido en los últimos 6 meses algún trastorno de salud mental. Depresión, crisis de pánico, ansiedad, los ansiolíticos se toman ya, son parte como de la compra mensual. Y yo creo que todavía no estamos conscientes todavía de los efectos que produjo la pandemia. La pandemia fue una locura. O sea, es como que otro día conversamos con mi hijo. Estamos todos encerrados. O sea, ¿de qué me estás hablando? Como que uno se lo va a contar esto a los hijos, a los nietos, no lo van a poder creer. Y las generaciones más jóvenes, yo creo que fueron las más afectadas y yo creo que todavía no podemos ver cuán dañino fue esto en la salud mental. Agudizado, yo creo que las redes sociales son entretenísimas, pero también son una maldición. Y yo creo que efectivamente es un temazo la salud mental. Ahora, es cara la salud mental, es muy cara. O sea, un buen tratamiento para poder ayudar a alguien cuesta mucha plata. Pero se están haciendo algunos esfuerzos que me parecen interesantes. Mira, nosotros desde ICARE estamos apoyando un proyecto que se llama Empresas por Chile, que es súper bueno, donde se están tomando ciertas causas donde las empresas nos estamos comprometiendo. Una tiene que ver justamente con lo dual, donde las empresas están ofreciendo prácticas a los liceos técnicos profesionales para juntar a estos cabros con la empresa. Son maravillosas. Y la idea es que ojalá es súper fácil. Empresaporchile.cl, tú pones yo quiero entrar y te llaman, ofreces una práctica de lo que tú queráis y van niños. Y se benefician ambos. Después estamos haciéndolo en salud, donde estamos haciendo prevención. Estamos tratando de conseguir que por muy poca plata alguien vaya y haga. Hoy día se supone que todos pueden acceder a exámenes preventivos de salud, no mental, pero nadie lo hace como un 10% de la gente. Entonces, si va a la salud a tu empresa, se pueden hacer exámenes y puedes prevenir un montón de enfermedades graves por hacerlo a tiempo. Y yo creo que la salud mental es la próxima. Y he visto algunos esfuerzos que son súper interesantes, porque un psicólogo o un psiquiatra es muy caro, pero existen personas que no son ni psicólogos, ni que son como mediadores, que pueden hacer como un primer filtro y pueden ayudar a la gente, no sé, pues gente de repente que está súper mal porque está endeudada. No necesitáis a un psicoanálisis para ayudar a esa persona a resolver ese problema. Necesitas que alguien capacitado lo pueda orientar. Entonces, ahí he visto esto, que es más nuevo, pero esfuerzos de gente que no es tan cara y que trabaja con grupos de gente en las empresas y los ayuda a enfrentar problemas que no son tan complicados, que a veces desde el sentido común y el criterio, o gente con más educación, puede ayudarle y me parece súper valioso que las empresas estén entrando en eso, que es un camino. Bueno, primero agradecer a la última, pero cortita. Muy corto. Primero que nada, gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. En este relato que tú mencionas, para buscar una visión común de país tan necesario. Porque ocurren cosas buenas en Chile, a pesar de Muchas. Muchas, ¿no? El 70% del observatorio del cielo en el mundo, 50% de las salud que se usan en Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión del rol de los medios de comunicación en Chile? Uf.
Es una buena pregunta. La verdad que no tengo muy clara la respuesta a esa pregunta, porque los medios de comunicación, al final, como todas las empresas, son un negocio y viven de aquello que a la gente le interesa. Y lamentablemente a la gente le interesa aquello que hace daño. Lamentablemente, yo creo que ahí algo tenemos adentro que nos dan más ganas de escuchar, de leer las noticias malas que aquellas tantas cosas buenas que se hace tanta gente por el mundo. Pero claro, si tú tenés un medio de comunicación que se pone a contar todas las cosas buenas que pasan cada día, es súper fome. La gente quiere escuchar cosas muy malas. Entonces los medios de comunicación enfrentan un dilema que no sé cómo se resuelve realmente, porque tienen que financiarse. Pero por supuesto que los medios de comunicación tienen un rol tremendo, porque una cosa es las cosas que ocurren y otra cosa es las cosas que sentimos que ocurren, y eso está mediado por los medios de comunicación. Pero no sé cómo se resuelve, porque la gente no tiene ganas de leer y escuchar cosas buenas. Es aburrido. No sé cómo se hace. Bueno, agradecer primero a la Galería de Aninat por el espacio, y Karen, a ti. Y a todos por venir. Contigo. Ojalá que tengamos muchos años más de liderazgo tuyo presente por el bien del país, y a todos ustedes por habernos acompañado. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos.